Cada vez que hablas conmigo, me enamoro más y más de ti. Vale, ya está. Claro, tú dime dónde hay que ir e iré. Morgan, estaré aquí si necesitas algo. Es tranquilizador saberlo, Andrea. Te lo agradezco. Vale. Láseres. Teóricamente eso es láser de nave, ¿no? Se supone. Pero... a ver. O igual no, ¿eh? Ah. No, no son láseres. Ah, son láseres de... Vale, vale. Entonces tengo que dar un arma láser. Es con lo que más daño va a hacer. Teóricamente. Vamos a ver. Lo que menos daño hago yo. Vale, a ver qué armas láser tenemos en la nave. Mira láser. Vale, esta es la... Mira láser, pero esto es láser. No. Flechetes. Escopeta. Esto es de cartuchos. Esto teóricamente... Es que... Teóricamente es láser, pero... Lo que no sé si los láseres son simplemente para apuntar. Este proyectiles. A ver. Proyectiles. Esta es magnética, teóricamente. Este 50 mil también. Esta es de la vieja tierra, nada. Mini ametralladora carga ampliado. Claro, es que en realidad lo malo de esta... Es que además no tengo ningún... Pistola láser. Por fin, energía. Vale, vale, me viene ahí. Estoy tonto. No tengo ninguna láser, ¿eh? O sea, ninguna energía. No entiendo por qué. Esta es la única. Esta es de energía y esta es de energía. Esta es no letal, además. $84, 105. Y el DPS es malísimo. Y... Bueno, espérate. Voy a quitarme armas. Yo todas las que tengo son físicas. Menos esta. Ah, bueno, cortado. Vale. Si puedo ayudarte con lo que sé. ¿Quieres pasarme algunas cosas? Uf, se me ha quedado ahí. A ver qué tiene. Berserker. Quiero ver DPS. 489. Bueno, está mal, pero
Claro, pero es física, tío. Este arma. Mira, este sí que tiene un buen traje térmico, ¿eh? Su traje confunde el hecho de que se mezcla el traje que estamos viendo de ella con el mío, como si lo tuviera puesto yo. Un poco extraño. El traje, la mochila. Va bien equipada. Va bien equipada. El único esto. Ha estado bien hablar contigo. No te quedes bugueada ahí, por favor. Te lo pido, a ver. Una cosa. Tenemos esta. Que tiene unos buenos pepinardos. De hecho es la más dañina que tenemos, ¿eh? Y esto lo que más es que es escopeta, tío. Todos los demás es que tienen sí tienen DPS, pero con 12 cartuchos ya me dirás. Esta es de 6. Mete 4000. Y usa munición 43 MI. Vale. Ah, esta la que tengo hace más daño. Vale. Lo único que esta tiene alguna cosa más, ¿no? Desequilibrar enemigos, hace más daño cuanto menos blindaje se tiene. Y probabilidad que el objetivo entre en frenesí. Va. Por lo demás, 6 cartuchos y hace un poquito más de daño. Pues le vamos a dar la que Hewler a Sarah Morgan. Si quieres ayuda, aquí estoy. No me importa llevarte algunas cosas. Pues llévame esto. Llévame esto y... A ver. Necesita 43 MI. Vale. De la cual le vamos a dar 1. No sé por qué. Aparece eso, la cantidad, cuando no aparece se mezcla ahí. Que no está mal, pero a veces se mezcla demasiado. Vale, valor, no puedo quitar. Y own it, tampoco lo puedo. Esto estaría guay poder moverlo, tío. Bueno, me sirve así, ¿no? Aunque sea un poco raro que el quantity esté aquí. A ver si por lo menos no se mezcla. Vale. Y si lo miro en mi inventario... Vale, el quantity al final, que es un poco raro, pero por lo menos así ya no se buguea. Vale. No te alejes demasiado. A ver qué truños mete. Y lo tengo aquí. Pues estaría muy bien que pudiera... Está ahí como fuera de la nave, pero dentro, tío. No puede ser. ¿Por qué pasan estas cosas? Igual podríamos cambiar de nave, a ver si se desbuguea.
porque está como en la nave, pero es que en realidad esto es una misión. No debería estar dentro de la nave. Lo malo de eso es que llevamos mucho cargamento. Es lo que me da pereza del todo. O sea, si se quedan el cargamento dentro de la nave... Veo este mundo tiene todos los elementos básicos para albergar vida. Pero claro, si cambiamos a una nave pequeña, ¿qué pasa con el cargamento? Saludos. Es un problema. Bueno, nos vamos y ya volveremos aquí cuando haga falta. Porque no voy a quedar aquí por un bug. Total, me van a dar 2000 créditos o así por la misión. Despegue correcto, sistema. Operativos. Todo parece tranquilo desde arriba, ¿eh? Sí, a ver, vamos a subir al grading. Vamos a ver. A ver, de armas muy bien, trajes. Este lo lleva por lo del térmico, que en realidad son 15, tampoco es mucho, ¿eh? 15 de térmico. Voy a quitarme, ya si me quito algo de peso. Aquí, mochila. Esta es la más pochilla, ¿no? Este de pirata. Atuendos. Está guapa. Esto lo hemos pillado en alguna misión o así. Recuperación de 2. Sanción, objetos arrojables. Ornamentación, metralla. Vale. Vale. Esto lo tenemos que poner activo luego. Munición, ayuda, recursos para la nave. Y esto para la nave. Ya estamos libres de carga. La nave no está muy pesada. Así podemos ir al sistema.
Antibiótica, vale. Y esto es... Aquí es 5. Está el 3. Ojo, ¿eh? Nos vendrían bien unas vacaciones. Sé buena gente y ayúdanos. Si no, también podríamos hacer pedazos tu nave. Si eso es lo que quieres, de acuerdo. Que no quede. Parece que no vais a tener paga hoy. Todo el sensor. No, esto es la misión, ¿no? Supongo. No. Vamos a ir. Restos de nave. Puesto civil, puesto industrial. Aquí hemos estado, ¿verdad? Aquí hemos estado, aquí. Aquí no. Vale. Es el 4. Y aquí. Aquí tampoco. Vale. Científico. Y va como así aquí.
Listo. A ver, me queda este y me queda otro planeta más. Y lo tenemos. El planeta de Benceno. Vale. Ah, todavía hay espacistas. Igual por eso no... Qué raro, ¿no? Pero teóricamente hemos matado a todos los espacistas. O sea que no entiendo. No entiendo cómo se ha quedado la misión bugueada. Mira, aquí tenemos líquidos iónicos y mercurio. Lo que no tenemos es nada, ninguna estación ni nada por el estilo. Es un planeta no habitado. Vale, pues ya estaría. Voy a dejar aquí porque esto no entiendo por qué. Me sigue apareciendo. No, no hay nadie ya. Y aquí va a ser lo mismo. Vale, vamos a salir del sistema. Hawking Hughes. Vale. Esta latita rellena de frágiles manos ha sobrevivido una vez más a un viaje por el espacio. Latita llena de frágiles manos. Me encanta la definición. A ver, tenemos aquí varias cosas que podrían ser interesantes. Contra puntería. Ah, todavía nos queda destruir 6 naves nada más. Vale. Esto podría estar interesante. Esto lo tenemos ya. Es que de momento vamos bien de daño. De cargamento. Bueno, nos quedan todavía 30 saltos, amigo. 30 saltos. Entorno extremo. Aquí tengo que tener protección buena para poder aterrizar.
Y luego tengo que poner una base también especial. Tengo que tener desbloqueado las bases para entorno extremo. Y tenemos closilanos. ¿Y esto qué es? Argón. Argón no puede ser argón. A ver. Clorosilanos, tusteno, cloro, argón, vale, plomo, vale. Vale, son clorosilanos. Bueno, pensaba que iba a haber algo más interesante. De minería. Vale. Este es el 1. Este es el 5. Y no hay nada más. Este es un gigante gaseoso seguro. Gente hielo. A ver. Nada, cloro y H2O. Su estación de almacenamiento y toda la investigación. Y tenemos y tetafluoruro e iridio. Vale.
Aquí hemos estado. Platino y litio. Y clorsilanos. Y no hay nada más. Paladio. Bueno. Y no sé si nos queda este. No, este ya lo hemos visto al principio. O este no está explorado. Esto. O sea. Bueno, vamos allá aquí a Huygens. A ver qué hay. A ver que se nos ha perdido Huygens. Bueno, aquí tiene cositas, ¿eh? Es sí. Lo que no hay es nada habitable aquí. Y es un entorno extremo. O sea, este. Para las lunas sea algo más interesante. Bueno, no mucho. Y esta otra. Uf, aquí sí que no creo que haya mucho, pero bueno. Aunque sea por curiosidad. Mira ahí la sombra, ¿eh? Como se ha visto. Parecieron los satélites de los Max ahí haciendo sombra. Ahora aquí que hay un asteroide yermo totalmente. Vamos, no había hacía falta ni sondearlo. Temperatura abrasadora, ¿eh? Bueno, eso será el sol, porque la sombra creo que sea al contrario. No hay fauna, ni flora, ni agua, ni nada. No hay nada. Ni vida. Esa Huygens 4.
Aquí impuesto de minería y industrial. Qué bonito se ve, ¿no? Todo como si fuera el Caribe, visto desde arriba. Este no tiene lunas ni nada. Vamos al siguiente, que este será gigante gaseoso. Está clarísimo. Tenemos un visitante ahí, ¿eh? Gigante gaseoso, nada. ¿Qué nos cuenta este visitante? Carguero de Star Parcel a nave. En la flota de Star Parcel hay muchos de estos viejos mamutretos Deimos. Son indestructibles, pero están pasadísimos. Voy a estar horas para arreglar esto, si es que podemos reactivar el motor. Lo siento, solo pueden subir aquí los empleados. Como pongas un pie aquí, me quedo sin... Tengo un paquete urgente con la entrega express. Si no llega a su destino, me lo descuentan de la... Star Parcel también te lo compensará, sí. Para darte algo extra, tendría que hacer un papeleo infernal. No es problema mío. Bueno, vale. No, eso no es más cierto ahora que hace un momento. Tampoco te sulfures. Vale. Vamos a conseguir el auto. Mira, la compensación estándar ya es más que generosa. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Pero se salió bien? Cago en la mar. Excelente. ¿De por qué? Tienes que entregar esto a los Ha sido un técnicos bug de raro. servicios navales de Sidonia. Ellos harán el resto. Gracias por ayudarme con esta pesadilla. Bueno. Buena misión. Sidonia, o sea, tenemos que ir a Marte. Marte. Aunque sea... Tardaremos 2 semanas en ir a Marte. 2 semanas. 2 semanas. El que lo ha pillado, lo ha pillado. Ahí estamos. Vamos. Aquí tenemos un... ¿Qué es esto? Tasino. Tasino parece un ingrediente para cocinar, pero debe ser un mineral interesante, ¿eh? Vale. O sea, que hay cositas este sistema. Cosilanos. No hay mucho más. ¡Permiso para atacar! ¡Fuego! Hombre, de la flota carmesí. ¿Y por qué no? Ah. No estoy a distancia suficiente para... Ahora. Fija. Joder.
Vale. El del enemigo. No me des esos sustos. Ahí. Venga. Madre mía. Ah, no. Se están reventando. Ah, sí. Le estaba detectando este otro. A ver. ¿Dónde está? Nave es el pan de cada día del SysDef de las CU. No sé si esto lo habríamos contado de no ser por tu ayuda. ¿Podemos compensarte de algún modo? Créditos que no pesan. Muy bien, toma unos créditos. Gracias otra vez por la ayuda. ¿Y qué hago yo? ¿Y eso qué es? Ah, esos son de... Vale. Esos son de las CEO. No hay más... Creo que no, ¿no? Unos restos de nave.